Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. El libro de Éter tiene la historia de Jared, de su hermano y de algunos otros, con las familias de todos ellos que viajaron al continente americano en la época de la Gran Torre, en que el Señor confundió el idioma del pueblo y los dispersó por toda la tierra. Se da el nombre de Babel a la torre y a la ciudad donde vivían Jared, su hermano y sus amigos con sus familias. Y parece que, como estamos viendo en las últimas lecciones, la iniquidad de los habitantes de este mundo no conoce límites, porque, a pesar del diluvio, los descendientes de los que se salvaron volvieron a la iniquidad y decidieron construir una torre, un zigurat, o un templo dedicado al culto idólatra de los cielos, en abierta rebeldía, desafío y oposición contra Dios. Y esta rebeldía mereció el castigo divino de la confusión de las lenguas y la consiguiente dispersión de quienes querían formar una confederación contra Dios, dirigidos por Nimrod, el rebelde, inicuo y asesino rey de Babel y de otras ciudades del país de Sinar, en las llanuras de Babilonia. Babel es la contracción de Balbel, que viene de Balal, que significa confundir, porque allí se confundió la lengua de los hombres. Y como esta confusión va en detrimento de la comunicación, algo esencial para las relaciones humanas, lo primero que pidió Jared a su hermano es que rogara al Señor que no confundiera el idioma de ellos, de sus amigos y de sus respectivas familias. Y Dios escuchó la súplica, y este grupo de seguidores de Jared, o llamaremos jareditas, conservó el idioma de sus padres, que se supone que era el idioma adámico. Y lo segundo que pidió el hermano de Jared a Dios fue que si también ellos tuvieran que sufrir la dispersión, los llevara a una tierra en la que contaran con sus bendiciones. Y en respuesta a esta petición, el Señor dijo lo siguiente al hermano de Jared: iré delante de ti a una región favorecida sobre todas las regiones de la tierra, y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes, y de tu posteridad y de la posteridad de tu hermano y de los que irán contigo, levantaré para mí una nación grande, y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantaré para mí con tu posteridad. Y así este grupo, unido por un mismo idioma y un mismo deseo de servir a Dios, viajaron hacia la tierra prometida. Y leemos que el Señor iba delante de ellos, les hablaba mientras estaba en una nube para darles instrucciones y los guiaba continuamente sobre el camino que debían tomar. Esto es lo mismo que hizo Dios con los hijos de Israel cuando los sacó de Egipto y viajaron por el desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Y en ambos casos iban camino de la tierra prometida, los israelitas a Canaán y los jareditas al continente americano. Y a los dos les prometió hacer de ellos una nación grande.
En el caso de los jareditas les prometió, como he dicho, hacer de sus descendientes una nación más grande que cualquier otra nación que habitara sobre la superficie de la tierra. Y esto, que era un gran privilegio, se convirtió también en una gran responsabilidad, porque el Señor les dijo que quienes poseyeran esa tierra de promisión deberían servirle a Él, el verdadero y único Dios, o serían exterminados cuando cayera sobre ellos la plenitud de su ira. Y sabemos que se cumplió literalmente con los jareditas, que tuvieron un buen principio y un mal final. Y esta es una ley para quienes vivan en el continente americano, porque dijo el Señor: esta es una tierra escogida sobre todas las demás, por tanto, aquel que la posea servirá a Dios o será exterminado, porque es el eterno decreto de Dios. Y el Señor añadió: esto viene a vosotros, oh gentiles, para que conozcáis los decretos de Dios, para que os arrepintáis y no continuéis en vuestras iniquidades. Teniendo en cuenta lo que pasó con los jareditas, esta advertencia se convierte en la espada de Damocles para todos los habitantes de ese continente, que caerá sobre ellos cuando su iniquidad llegue al colmo. En medio de todas estas advertencias, los jareditas llegaron en la primera etapa de su viaje a la costa del gran mar que los separaba de su destino, y allí estuvieron acampados durante 4 años esperando instrucciones. Y a la conclusión de los 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jared y habló con él por el espacio de 3 horas y le reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. No sé cuántos de nosotros aguantaríamos una reprimenda o una regañina por parte de Dios durante 3 horas. El hermano de Jared parece que la aguantó bien, porque se arrepintió y el Señor le perdonó y le dijo: debéis recordar que mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Por tanto, si pecáis hasta llegar al colmo, seréis desechados de mi presencia. Era la segunda vez que el Señor les advertía sobre sus responsabilidades cuando llegaran a la tierra prometida. Por tanto, esos 4 años fueron un tiempo de preparación para la misión que les esperaba. Y si el Señor fue duro con el hermano de Jared, en el caso de José Smith no fue menos, porque José Smith también tuvo que esperar 4 años en su preparación para cumplir con su misión. En su caso, desde 1821 a 1827, y fue para conseguir las planchas del Libro de Mormón. Y como ocurrió con el hermano de Jared, después del 4º y último año de sus encuentros con Moroni, José Smith volvió más tarde de lo normal a su casa y su familia estaba ya preocupada porque no llegaba. José les explicó que había recibido una dura reprimenda de Moroni, en la que le dijo que había llegado la hora de recibir las planchas y no se había ocupado suficientemente en prepararse para hacer lo que Dios le había mandado. El hermano de Jared y José Smith tenían una obra sagrada que llevar a cabo. Los dos venían de un mundo en confusión. Los dos tuvieron 4 años para prepararse y ambos recibieron una severa amonestación por no haberlo hecho adecuadamente. Esto debería hacernos meditar a nosotros también sobre el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado al venir a esta tierra.
Y pregunto, ¿sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Necesitamos una dura reprimenda para que despertemos y nos pongamos manos a la obra? En mi caso, pienso con frecuencia sobre lo que he hecho con mi vida hasta este momento y sobre lo que aún me queda por hacer en la etapa terrenal de mi camino a la vida eterna. Al hermano de Jared aún le quedaba una larga travesía que recorrer para llegar a la tierra prometida, y el Señor le mandó construir los barcos que iba a necesitar. Se puso pues manos a la obra y cuando los terminó vio que había dos problemas en el tipo de barcos submarinos construidos, que cuando se sumergieran en las aguas no tendrían luz para ver ni aire para respirar. El Señor les ayudó a resolver el problema del oxígeno necesario cuando fueran bajo el agua. Y sobre el problema de la luz, dijo el hermano de Jared al Señor: ¿vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad? La respuesta del Señor fue algo poco habitual, porque lo normal es que seamos nosotros quienes preguntemos a Dios qué hacer, y no al contrario. Pero en la solución de este problema, el Señor dijo al hermano de Jared: ¿qué quieres que haga yo para que tengáis luz en vuestros barcos? Dios desea que hagamos algo más que esperar que Él solucione todos nuestros problemas. En el caso del hermano de Jared, y para evitar graves errores, el Señor le ayudó en parte diciéndole lo que no debería hacer. Los barcos no deberían tener ventanas porque no aguantarían la presión bajo el mar, ni tampoco deberían encender una lumbre en su interior porque el fuego consumiría el oxígeno disponible y se asfixiarían. Y después de hacer su parte, el Señor repitió la pregunta: ¿qué deseáis que prepare para vosotros a fin de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? Y al hermano de Jared no le quedó más remedio que tomar la iniciativa. Como habían construido 8 barcos, subió al monte y fundió 16 piedras, 2 para cada barco, piedras blancas como cristal transparente. Y con las 16 piedras en sus manos dijo al Señor: toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, para que brillen en la oscuridad y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado mientras atravesamos el mar. Y el Señor extendió su mano y tocó las piedras una a una con su dedo, y el Señor hizo que las piedras brillaran y dieran luz. El viaje a la tierra prometida duró 344 días, casi un año. Por tanto, entendemos la preocupación del hermano de Jared cuando dijo: ¿vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad? Un viaje de un año es mucho tiempo para estar a oscuras, y aquellas 16 piedras fueron la ayuda que necesitaron para tan larga travesía. La experiencia del hermano de Jared puede hacernos recordar nuestra propia experiencia. En mi caso, porque yo tenía 19 años cuando los misioneros me enseñaron el Evangelio restaurado. Y hasta ese momento muchas veces había preguntado al Señor en mis oraciones: ¿por qué permites, oh Señor, que viva en la oscuridad? ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? Y algunas noches me dormía sobre la almohada humedecida con mis lágrimas. Si un año sin luz era mucho para el hermano de Jared, para mí pasar toda la adolescencia, esa época tan importante en el desarrollo hacia la madurez, sin tener la luz del Evangelio restaurado, fue muy difícil también.
Yo conocí la Iglesia en Madrid en octubre de 1970. En este mes conocí a los misioneros y sus enseñanzas me dieron la luz que había estado buscando durante años. Aunque a mí me habría gustado que me hubieran enseñado antes. A pesar de todo, lo cierto es que el primer presidente de misión llegó a Madrid el mismo año que me encontraron los misioneros. Por tanto, formé parte del grupo de pioneros de la Iglesia que se estaba organizando en aquella época en España. Aún así, a veces me he preguntado por qué no habría vivido yo en circunstancias diferentes que me hubieran permitido viajar por este mundo con la luz del Evangelio restaurado desde mucho antes, quizá desde mi nacimiento, porque eso me habría salvado de muchas angustias. Después de bautizarme y de recibir el don del Espíritu Santo, me ocurrió algo extraordinario. Con el paso de los años, el Espíritu fue tocando las experiencias que había tenido en mi vida antes de conocer la Iglesia. Y una a una, como en el caso de las piedras del hermano de Jared, aquellas experiencias fueron brillando hasta el punto de ver la mano de Dios guiándome en mi viaje por este mundo todos aquellos años anteriores a mi bautismo. Y supe que todo formaba parte de un plan de Dios para mi vida y para la misión que vine a cumplir en esta tierra. Y que era un error, por mi parte, pensar que fueron 19 años perdidos. Todo lo contrario, fueron años llenos de experiencias de desarrollo y maduración, algo que todos tenemos que descubrir en nuestra vida, en lugar de lamentarnos mirando hacia atrás, aunque arrepintiéndonos de nuestros errores, por supuesto, como en los casos del hermano de Jared y de José Smith. Por tanto, yo no me lamento ya de haber nacido en 1950 en España y católico, porque eso era parte de la historia de mi vida. Por ejemplo, cuando a mi esposa y a mí, con nuestros hijos, nos llamaron a servir en la misión de Málaga, en nuestra amada Andalucía, la tierra del nacimiento de mis antepasados por línea materna, la mayoría de los misioneros eran de Estados Unidos y gracias a mis experiencias en la Iglesia Católica pude explicarles cómo se enseña el Evangelio a un pueblo tan influido por las tradiciones católicas y especialmente por el culto a la Virgen María, porque yo también fui muy devoto de la Virgen en mis años de estudiante en un colegio religioso. Yo tenía 13 años en aquella época de mi vida y recuerdo que en el colegio de los salesianos en el que yo estudié, en el mes de mayo, coincidiendo con el comienzo de la primavera, se celebraba el mes de la Virgen María. Y recuerdo que nos daban postales todas las semanas con la Virgen y el Niño Jesús en sus brazos, en nuestro caso, la Virgen María Auxiliadora. Yo me llevaba las postales a mi casa y dibujaba a la Virgen y al Niño Jesús con gran devoción. Y su influencia me ayudaba a esforzarme por conservarme puro, porque ella era virgen y pura, como nos enseñaban los curas. Yo compartía como presidente de misión estas experiencias católicas con los misioneros, que, como digo, en su mayoría eran estadounidenses nacidos en la Iglesia. Y les decía en las conferencias de zona que cuando las personas les preguntaran ¿qué creen en su Iglesia sobre la Virgen?, abrieran el libro de Mormón por el capítulo 11 de primer Nefi y les contaran la visión que tuvo Nefi de la Virgen llevando a un niño en sus brazos y les leyeran el versículo 15 que dice que vio una Virgen más hermosa y pura que toda otra Virgen.
y me esforzaba por enseñarles a respetar y valorar las tradiciones religiosas del pueblo andaluz, como las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, y que evitaran la tentación de juzgarlas negativamente, y que enseñaran a los investigadores basando sus enseñanzas en creencias comunes, como explicaba la guía misional de entonces. La guía misional decía a los misioneros: usted puede establecer relaciones de confianza basándose en creencias que comparta con otras personas. No es necesario que destruya las creencias de los demás para enseñarles el Evangelio. Por el contrario, es mucho mejor tomar esas creencias como base. Haga resaltar las creencias que tengan en común, y así las personas sentirán el respeto que usted tiene hacia las cosas en que ellas creen. Y usábamos el ejemplo de Amón, enseñando de esa manera al rey Lamoni, que es el modelo a imitar. Al hermano de Jared no le sería fácil preparar las piedras que con la ayuda divina darían la luz que necesitaban. Tuvo que subir al monte de Shelem, que tenía una altura extremada, según leemos, y allí encontrar y obtener la roca de la que fundió las 16 piedras transparentes como el cristal. Y una vez preparadas las piedras, subió, se supone que por segunda vez, a la cima de la montaña, y allí exclamó al Señor en oración: «Oh Señor, ten piedad de mí y aparta tu ira de este tu pueblo, y no permitas que atraviese este furioso abismo en la oscuridad, sino mira estas cosas que he fundido de la roca. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen y nos iluminen en los barcos que hemos preparado, para que tengamos luz mientras atravesamos el mar». Y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí que el Señor extendió su mano y tocó las piedras una a una con su dedo, como ya hemos leído. Y entonces ocurrió algo aún más maravilloso. Se apartó el velo de ante los ojos del hermano de Jared y vio el dedo del Señor. Ahora estamos hablando de una luz más importante, la luz espiritual que ilumina nuestra fe. Y el hermano de Jared no solo vio el dedo de Dios, sino que Jesucristo mismo se mostró a él, convirtiendo su fe en conocimiento perfecto de Dios, que le permitió ver no solo en este mundo, sino más allá. Esa luz que recibió iluminó dentro del velo que para la mayoría de nosotros está oculto. Y para este tipo de conocimiento, las piedras que se necesitan son otras. Y esas piedras las tiene que proporcionar Dios, como leemos. He aquí, dijo el Señor, te daré estas dos piedras. Y al final del capítulo 3 descubrimos que son el Urim y Tumim. Y añadió el Señor, haré que en mi propio y debido tiempo estas piedras aclaren a los ojos de los hombres las cosas que tú escribas. Y el Señor no pudo ocultar al hermano de Jared nada por su gran fe. De él dijo el Señor, jamás ha venido a mí hombre alguno con tan gran fe como la que tú tienes, porque de no haber sido así, no hubieras podido ver mi dedo. De la misma manera, todos nosotros, aunque hayamos recibido ya el Evangelio restaurado, nos hayamos bautizado y recibido el don del Espíritu Santo, todavía podemos experimentar alguna vez años de oscuridad en nuestra vida. Y en esos momentos deberíamos decir al Señor como el hermano de Jared, oh Señor, no permitas que atraviese los momentos angustiosos de mi vida en la oscuridad, sino mira lo que estoy pasando y toca mis experiencias con tu dedo, oh Señor, para que brillen en la oscuridad
y tenga la luz necesaria mientras atravieso los años de mi vida en el mundo, especialmente cuando las pruebas me hagan sentirme envuelto en las tinieblas de la angustia. Y se espera que podamos decir en esos momentos: y el Señor extendió su mano y tocó mis experiencias una a una con su dedo e iluminaron mi camino. El viaje del hermano de Jared y de su pueblo hacia la tierra prometida es semejante al viaje que todos estamos haciendo hacia la vida eterna. En este viaje necesitamos que el dedo de Dios nos guíe y nos ilumine. Recordemos lo que el Señor reveló a José Smith en el condado de Jackson, Missouri, en 1831, cuando consagraron la tierra de Sión y dedicaron el sitio para el futuro templo. Dijo el Señor a quienes están en camino a la tierra prometida: en nada ofende el hombre a Dios y contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. Y ambas cosas están relacionadas. Si cumplimos los mandamientos, veremos la mano de Dios llenando de luz nuestra vida, guiándonos y protegiéndonos con su amor en nuestro camino a la vida eterna. Y por tanto, no podremos entonces negar que existe y que nos ama, porque su mano poderosa rasgará el velo de la incredulidad y nuestra fe se convertirá, con la ayuda del Espíritu, en un conocimiento perfecto de Dios. Esforcémonos, pues, hermanos y hermanas, en ser dignos de sentir las tiernas misericordias de un Padre amoroso que está dispuesto y deseoso de ayudarnos a volver a su presencia en medio de las procelosas aguas de la vida.